Hola, bueno, yo en este video voy a hablarles acerca de lo que es la mitosis y de la meiosis, acerca de cómo se dan estos procesos y de las fases que se dan en ellos. Entonces, pues, comencemos. Bueno, ahora voy a comenzar con lo que es la mitosis. Bueno, es importante saber que la mitosis se va a realizar solamente en las células somáticas. Esto quiere decir de que, bueno, las células somáticas van a ser las células de nuestro cabello, células de nuestras uñas, en cada una de las células que nosotros podemos encontrar en nuestro cuerpo. La mitosis consta de varias fases y voy a empezar con la primera, que es la interfase. Pues aquí nosotros podemos observar de que en esta se van a dar dos sucesos. El primero es de que el material genético lo que va a hacer aquí es duplicarse. O sea, con eso quiero decir de que los 23 pares de cromosomas que nosotros tenemos se van a convertir en 46 pares de cromosomas. Este sería el primer proceso que se da. El segundo suceso que llega a darse, y este es de importancia en la interfase, es de que prácticamente la célula lo que va a hacer es aumentar su tamaño, pero esto lo vamos a aumentar. Bueno, y como antes mencioné, el otro suceso de importancia que nosotros vamos a observar en lo que es la interfase es de que la célula va a aumentar de tamaño casi al doble. Entonces, la duplicación del ADN o de los cromosomas pues siempre va a ocurrir en la membrana nuclear. Esta prácticamente, la membrana nuclear es como una bolsita en donde nosotros podemos encontrar lo que es el ADN, y una célula normal se va a considerar diploide porque tiene dos juegos de cromosomas, y cuando se duplican los cromosomas entonces ya pasa a ser una célula tetraploide, o sea que va a tener juegos de cromosomas. Ahora vamos a pasar a lo que es la profase. Pues aquí nosotros vamos a encontrar unas cosas llamadas centriolos, que estos prácticamente son dos. Uno aparece arriba y otro centriolo aparece abajo. Estos prácticamente van a comenzar a sacar muchos microtúbulos. Los microtúbulos son como fibras. Lo que estas van a hacer es pegarse a los cromosomas, a una parte específica del cromosoma, la cual se va a llamar centrómetro. Este es la parte del centrómetro. En el centrómetro los cromosomas ahí pues van a empezar a pegarse a los microtúbulos, y esta fase va a desaparecer la membrana nuclear. Ahora voy a pasar a lo que es la metafase. Aquí prácticamente ya se rompió lo que es la membrana nuclear. Entonces los microtúbulos ahora sí van a poder pegarse a los cromosomas, y lo que prácticamente aquí va a suceder es de que los cromosomas se van a alinear a la mitad. Por eso esta fase se llama meta, porque quiere decir prácticamente de mitad, ¿verdad? Entonces, al alinearse los microtúbulos, prácticamente van a empezar a encajar, a ensamblarse en los cromosomas. Pero la duda aquí, ¿en qué parte del cromosoma tiene el centrómetro que prácticamente se van a ensamblar? El centrómetro sabemos que es una parte del cromosoma, y dentro de este centrómetro se encuentran como unos agujeros, unos hoyitos que se llaman citocoros. Estos prácticamente van a entrar a los microtúbulos y se van a unir. Esto sería lo que es la metafase. Va a pasar a la anafase. Pero bueno, ahora como sabemos los microtúbulos ya se unieron, ya están unidos, ahora van a comenzar a jalar lo más que puedan prácticamente a los cromosomas, y se van a ir a la mitad de los cromosomas. O sea, la mitad de los cromosomas se va a ir hacia un lado y la otra mitad de los cromosomas se va a ir hacia el otro lado. Es lo que sucede en la anafase. Ahora voy a pasar a lo que es la telofase. Aquí prácticamente los cromosomas, como ya están unos de un lado y otros del otro lado, pues entonces lo que va a suceder es de que la célula se va a dar cuenta de esto, y pues va a comenzar como que prácticamente a cerrarse, y los microtúbulos van a empezar a romperse. Mientras más se cierra la célula, más se rompen los microtúbulos. Entonces, la célula se va a cerrar hasta a tal grado de que ya quede con dos células nada más. Ahora voy a pasar a lo que es el tema de la meiosis. Bueno,
Aquí prácticamente, antes dije que la mitosis se hacía en las células somáticas. Aquí esta se realiza en las células de línea germinal. Esto quiere decir, bueno, las células de línea germinal son las células como los espermatozoides o los óvulos. A estas células prácticamente se deben lo que son las enfermedades hereditarias, ya que ocurren solamente por este tipo de células. En este caso, pues ya los pasos que vimos en la mitosis, pero ahora se van a hacer, por ejemplo, por dos. Por ejemplo, profase 1, profase 2, metafase 1 o metafase 2. Y así va a ser con cada uno de los pasos que en la mitosis vimos. Ahora, como nosotros sabemos, nuestras células totalmente, digamos que la célula está totalmente normal. Pero para que empiece todo el proceso de la mitosis y la meiosis, se tiene que duplicar su ADN. O sea, que va a producir el doble. Y cuando el ADN está duplicado, pues ya puede comenzar este proceso. En este caso sería la meiosis, ¿verdad? Porque es lo que voy a explicar en este momento. Y comenzamos con lo que es la profase 1. En la profase 1 pues salen unas cosas que, como antes dijo, se llaman centriolos. Los centriolos pues sabemos que es la parte del cromosoma. Y estos pues empiezan a soltar los microtúbulos que, como antes dije, estos son como fibras que también en la profase 1, o sea, al cromosoma están dentro del cromosoma de la membrana nuclear, que van a empezar prácticamente a mezclarse entre ellos, y eso vamos a llamar recombinación. Entonces el ADN se va a recombinar y listo. Bueno, ahora voy a entrar a lo que es la metafase 1. Después de que estos pues ya estén mezclados, los cromosomas ahora sí se van a romper. Prácticamente lo que es la membrana nuclear y se va a alinear los cromosomas, y los microtúbulos prácticamente de los centriolos ahora prácticamente sí se van a unir. Después paso a lo que es la anafase 1. Prácticamente aquí los centriolos van a empezar a jalar los cromosomas para dividir a la mitad, para que un lado queden de un lado y para que queden el otro lado, la otra mitad de cromosomas del otro lado. Y una vez que esto, pues prácticamente la célula ya está lista para poder romperse y dividirse. Esta se va a dividir en dos. Entonces, en cuanto comienza la telofase, la célula ya empieza a dividirse, o sea, se vuelve en dos. Y los centriolos prácticamente empiezan a cortar. Bueno, entonces, como anteriormente les decía, aquí pues los centriolos ya se empiezan a cortar prácticamente para que la célula ya pueda quedar en dos. En este caso, pues dos células diploides. Bueno, esto sería la primera mitad de lo que es la meiosis, ya que nosotros tenemos dos células diploides y ya estas ya están recombinadas. O sea, su ADN y su cromosoma ya están mezclados. Ahora voy a pasar a lo que es la profase 2, ya sería la segunda parte, que prácticamente aquí los centriolos salen y van a empezar a soltar sus microtúbulos, que en las dos, prácticamente ya en las dos células que están divididas. Después, en la metafase 2, prácticamente sucede lo mismo, que en la primera, digamos, se alinean los cromosomas y se quedan en las dos células, y prácticamente la membrana nuclear, o sea, esta se va rompiendo para que así pueda prácticamente abrirse los microtúbulos, que estos van a ir soltando los centriolos y ahora sí pueden prácticamente atrapar los cromosomas en las dos células y sobre todo pues alinearse, porque como antes yo mencioné, pues esto sería la media, o sea, la mitad, por si llama metafase, ya que en la metafase, pues, aquí en esta metafase 2 se alinean los cromosomas a la mitad, y ahora paso a lo que es la anafase, que prácticamente en lo interior va a juntar prácticamente, la información de los cromosomas, o sea, del ADN hacia un lado y la mitad de los cromosomas hacia otro lado.
Igual esto va a suceder en las dos células, o sea, esto ya sucede en las células que tenemos. Y por último llega lo que es la telofase, pero prácticamente la telofase 2, esta vez los cromosomas se forman hacia un lado, como dije, y la mitad de los cromosomas hacia un lado, la mitad de los cromosomas hacia el otro lado. Ya la célula aquí se empieza a dar cuenta de que el ciclo prácticamente se está acabando, el ciclo celular se está acabando, o sea que esta ya está terminando, entonces empieza a dividirse, a cortarse hacia la mitad. Entonces estos ya empiezan a cortarse a la mitad para que queden aquí prácticamente de estas células, dos células haploides y de la otra células, otras dos células haploides. Entonces, esto prácticamente sería la telofase 2, que prácticamente es la segunda parte de la meiosis, ya que quedan 4 células haploides y las células, estas prácticamente son óvulos como también espermatozoides. Esto sería todo acerca de lo que es la mitosis y la meiosis de una manera pues, más resumida, y pues ojalá que este video haya sido del agrado de ustedes. Gracias.